tal? Muy buenas. Bienvenidos aquí de nuevo un día más al canal de YouTube de Top Doctors. Bienvenidos a la sección de entrevista con expertos. Soy Joel Domínguez del equipo de contenido y estoy encantado de estar aquí con vosotros y poder saludaros. Hoy me acompaña el doctor Matías Pérez Paredes, cardiólogo en Murcia y Cartagena. Doctor Pérez Paredes, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Deciros nada, a modo de resumen muy rápido, que el doctor Pérez Paredes es cardiólogo en Murcia con más de 25 años de experiencia, es doctor en medicina por la Universidad de Murcia, donde hoy en día también es profesor asociado. Deciros que es presidente de honor de la Sociedad Murciana de Cardiología y que actualmente pues, compagina su labor asistencial con la docencia, siendo profesor en la Universidad de Murcia, y en cuanto a nivel asistencial, pues trabaja en la privada y en la pública. A nivel público es jefe de la sección de cardiología en el Hospital Universitario Morales Mesegué de Murcia, y a nivel privado pues trabaja en la Clínica Gran Vía 15 en Murcia y en el Policlínico Perpetuo Socorro de Cartagena. En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre una de las especialidades del doctor, que es la insuficiencia cardíaca. Así que, doctor, para empezar, creo que no hay pregunta más sencilla que qué es exactamente la insuficiencia cardíaca. Bueno, mira, la insuficiencia cardíaca es un conjunto de síntomas que a veces ocurren en un paciente que básicamente en donde coexisten una intolerancia al ejercicio, disnea, que sabes que es la falta de que se queja el paciente de ahogo, falta de aire cuando camina o cuando hace ejercicio físico. También tiene que ver con dificultad cuando duerme, dificultad para acostarse, necesita dormir incorporado o incluso algunas noches se despierta fatigoso y se tiene que sentar en la cama. También a veces hay retención hidrosalina, retención de líquidos, como dice la gente, y se inflaman también las piernas, así que se llenan de edemas. Bueno, pues este conjunto de síntomas de disnea, de dificultad para dormir, de retención de líquidos, es el que se conoce como insuficiencia cardíaca. De acuerdo. Mi siguiente pregunta era un poco sobre cuáles eran los síntomas, más o menos ya me lo ha dicho. En este caso, la causa de la insuficiencia como tal, ¿qué la genera? O sea, no sé si es una patología previa, si es congénito, si es algo que se adquiere con el tiempo, si quizá existe alguna forma de prevenirlo, hay factores de riesgo para evitarlo. Fíjate, la insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia cardíaca siempre tienen una cardiopatía estructural, es decir, siempre tienen una cardiopatía que al final, en su evolución, en la historia natural de esa enfermedad, les conduce a insuficiencia cardíaca. Entonces, siempre tenemos una cardiopatía estructural. Esta cardiopatía puede ser la enfermedad coronaria, porque el paciente haya sufrido, por ejemplo, un infarto, puede ser una enfermedad valvular, una válvula de la válvula aórtica, de la válvula mitral, puede ser una enfermedad del músculo cardíaco, una miocardiopatía que se llama. De estas, además, algunas son adquiridas, otras pueden ser congénitas, otras pueden ser hereditarias. Entonces, todo el conjunto de la cardiopatía que puede aparecer en la cardiología, en las formas graves, puede conducir a insuficiencia cardíaca. Por tanto, ya que me lo preguntas, la primera forma de tratar la insuficiencia cardíaca es no precipitarla, es decir, intentar no llegar a eso tratando la cardiopatía primaria que tiene el paciente. Muy importante hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. De acuerdo. Volviendo otra vez a los signos y síntomas de la insuficiencia, me decía que uno de los síntomas principales es la creación de edemas, que se inflaman los pies, los tobillos. ¿Qué es lo que produce exactamente esta inflamación? Porque no hablamos de, por ejemplo, claro, insuficiencia cardíaca, hablamos de corazón a la mente, ¿no? Nos habla de la mente al corazón, y en este caso el síntoma pues está en los pies. ¿Cuál es la relación existente entre una y otra? Bueno, buena pregunta. Mira, vamos a ver, imagínate que el corazón fuera la bomba que sube el agua a tu casa. Entonces, cuando esa bomba está enferma, cuando esa bomba no tiene suficiente fuerza para elevar el agua, lo que hace la bomba es aumentar mucho la presión y al aumentar mucho la presión, el agua se desborda. Lo que hay debajo de esa bomba, lo que hay detrás de esa bomba es, por un lado, el pulmón, y por eso el paciente tiene fatiga y se ahoga, y por otro lado, el sistema venoso donde llega al corazón. Cuando esa bomba está insuficiente, en vez de subir el agua a tu casa, lo que hace es que empieza a desbordarse y al desbordarse empieza a inundar el sitio donde está la bomba. Eso que inunda es el sistema venoso. Por eso a los pacientes empiezan a retener líquidos en el sistema venoso. Como el sistema venoso, que es más fácilmente, digamos que con más fácilmente se ve y que más fácilmente tú puedes explorar ese sistema venoso de las piernas, pues con frecuencia ahí tienes edema. Pero es todo el sistema venoso que llega al corazón, que se encuentra con una gran presión, a la sangre le resulta más fácil quedarse en el circuito venoso y no puede acceder al corazón, donde hay presiones muy elevadas. Y entonces la sangre, una vez que remansa en la vena, lo que hace el plasma es que se sale de la vena.
y al salirse de la vena, pues inunda, por llamarle de alguna manera, inunda el tejido celular subcutáneo y produce edema. Entonces, el edema es una manifestación, es un signo que nos tiene que poner alerta porque acompaña a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca evolucionada. De acuerdo. Esta igual es una pregunta muy tonta, pero se la voy a hacer igual. El hecho de que el edema se produzca especialmente en los pies, en los miembros inferiores, ¿tiene que ver con, es que igual es muy tonto, pero ¿tiene que ver con el factor distancia del corazón y con el factor gravedad o nada que ver? Bueno, sí que tiene que ver un poco. Mira, cuando el sistema venoso llega al corazón, a las cavidades derechas del corazón, y lo que llega a las cavidades derechas del corazón es la vena cava. La vena cava recibe la sangre del hígado y de todo el área digestivo, y luego recibe la sangre de la pelvis y luego recibe la sangre de las piernas. Cuando está aumentada la presión en ese circuito, está aumentada la presión en la vena cava inferior, está aumentada la presión en todo el sistema venoso digestivo, incluido la pelvis, y también está en las piernas. Lógicamente, cuanto más facilitemos que la sangre retorne al corazón, pues de alguna forma más facilitaremos que se produzca menos edema. Lo que pasa es que cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, las medidas, digamos, posturales o de vencer la fuerza de la gravedad para evitar los edemas son poco efectivas, en el sentido de que como hay tanta presión en el circuito, por mucho que tú te acuestes y levantes las piernas, la presión en el circuito sigue alta. Y por mucho que queramos vencer la fuerza de la gravedad, la presión en el circuito sigue alta. ¿Sabes dónde es muy agradecido esto? Esto es muy agradecido cuando el paciente tiene un corazón normal, pero tiene insuficiencia venosa. Es decir, ya sabes, estos pacientes que tienen varices y problemas vasculares venosos en las piernas. Estos, como tienen un circuito de presión normal, en el momento que se acuestan o que levantan las piernas, sí la sangre les resulta muy fácil retornar. Entonces, el hecho de intentar las medidas posturales, también, por ejemplo, las medias elásticas, etcétera, es muy agradecido en el paciente con insuficiencia venosa, pero en el paciente con insuficiencia cardíaca tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca. Perfecto. Entonces, cuando un paciente acude a una consulta y ustedes, pues bueno, pues, ven los síntomas que él tiene y demás, entiendo que ya sospechan que existe una insuficiencia cardíaca. Para comprobarlo, para demostrarlo, para confirmar su diagnóstico inicial, ¿qué pruebas o qué exploraciones realizan para saberlo? O para Mira, entender? imagínate, vamos a imaginarnos que el paciente lo que tiene que es lo más frecuente es que tiene fatiga, lo que nosotros le llamamos disnea. Es decir, que el paciente se fatiga cuando sube una escalera o se fatiga cuando va a la compra y viene con el pan o incluso dice que le falta la respiración cuando camina y habla a la vez, ¿no? Entonces, esto es el motivo de consulta más frecuente y el que nos pone en la pista de la insuficiencia cardíaca. Bueno, pues este paciente puede ir al médico de familia, a su centro de salud y comentar esto. Lo primero que tendríamos que hacer nosotros en la consulta o el médico de familia es una exploración del paciente, la historia clínica buscando todos los síntomas y todos los signos de la enfermedad, un electro y una radiografía de tórax. ¿Por qué? Pues porque una radiografía de tórax podemos ver un corazón y un pulmón normal o ya ver un corazón que ya nos parece que está enfermo. Y en el electrocardiograma pasa igual. Un electrocardiograma completamente normal, oye, pues nos deja más tranquilos que un electrocardiograma patológico. Entonces tenemos la radiografía, tenemos el electrocardiograma y nuestra exploración física. Luego te voy a decir que hay una cosa muy importante que es en los análisis, hay un parámetro que se llama péptido natriurético o BNP o NT-proBNP, que es un parámetro que se pide en el análisis y que puede pedir el médico de familia y que nos detecta a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Igual que sabes que si tú hay sospecha de infarto y vas a urgencias y te hacen un análisis para detectar el infarto, este parámetro, el NT-proBNP, es un parámetro que te detecta la insuficiencia cardíaca. Luego, si yo tengo mi electro, tengo mi radiografía, tengo mi exploración y tengo este parámetro en el análisis, ya puedo estar, ya tengo muchos datos de que este paciente lo que me cuenta puede ser insuficiencia cardíaca. Una vez que ya tengo la alta sospecha de insuficiencia cardíaca, la prueba principal para aclarar lo que pasa es el ecocardiograma. ¿Sabes? La ecografía del corazón. La ecografía del corazón nos da una vista estupenda de la anatomía y de la función cardíaca y nos vale para identificar la cardiopatía primaria.
Si ya tenemos una cardiopatía primaria, una cardiopatía estructural que explica lo que está pasando, ya tenemos al paciente diagnosticado. Perfecto. Doctor, ¿usted como cardiólogo consideraría la insuficiencia cardíaca como una enfermedad grave? Bueno, mira, la insuficiencia cardíaca, me alegro que me hagas esta pregunta porque la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad. La insuficiencia cardíaca es un cuadro clínico, no te lo digo porque se confunde mucho, incluso en la propia literatura médica. Incluso si ves, puedes ver ahí la enfermedad de la insuficiencia cardíaca y en páginas incluso de cardiología. Bueno, pues la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad, es un complejo clínico, un síndrome clínico, que es el final de las enfermedades que son graves. Entonces, claro que es muy grave. Es muy grave porque, digamos que las cardiopatías que conducen a insuficiencia cardíaca se producen este cuadro clínico cuando esas cardiopatías alcanzan mucha gravedad. Mira, es tan grave que las enfermedades cardiovasculares, como sabes, son la causa de mortalidad en nuestro país más elevada. Bueno, pues sin contar la cardiopatía, la enfermedad coronaria y la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, digamos que sería el componente, uno de los componentes que más mortalidad producen desde el punto de vista de la cardiología. Pero claro que es muy grave porque las enfermedades que conducen a eso son muy graves. También es muy importante porque es muy prevalente. Fíjate que por debajo en España hay casi 800.000 personas con insuficiencia cardíaca. Casi 800.000 o 800.000 personas, por ahí ronda. Que esto es casi el 2% de la población adulta mayor de 45 años, pero casi el 9% de la población mayor de 85 años. Es decir, es una enfermedad muy prevalente y que produce una mortalidad muy alta. Fíjate que también la causa más frecuente de ingreso hospitalario, de hospitalización, es la insuficiencia cardíaca. Es decir, que es la causa por la que más pacientes llegan al hospital y el número uno en los juicios clínicos de alta de los hospitales. Encima, estos pacientes son pacientes muy reingresadores, es decir, están muy malitos y reingresan mucho, con lo cual explica muchos de los reingresos de pacientes que hemos visto unos meses antes. Todo esto, además de la gravedad, supone casi el 4% del gasto en sanidad del Estado. Entonces, es una enfermedad, por supuesto que es muy grave, sí. De acuerdo. Y claro, igual ahora la pregunta igual está mal formulada, pero mi siguiente pregunta era si la insuficiencia o una insuficiencia no tratada o maltratada puede desembocar o conllevar a otro tipo de enfermedad todavía más grave. Es decir, a mí lo que se me ocurre directamente cuando hablamos de corazón, pues es un infarto de miocardio o la muerte súbita. No sé si en estos casos, si hay más, pero si una insuficiencia no tratada o tratada de manera incorrecta puede desembocar en algo todavía más grave como un infarto o una muerte súbita o algo similar. Completamente sí. Vamos a ver, la insuficiencia cardíaca tiene que ser tratada, en primer lugar, porque produce unos síntomas muy invalidantes para el paciente. Es decir, el paciente con el cuadro clínico completo de insuficiencia cardíaca se encuentra muy mal. Y al encontrarse muy mal, va a pedir ayuda siempre. Por tanto, lo tenemos que tratar ya solo para aliviar los síntomas. Pero es que además de esto, la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad altísima. Si nosotros queremos, digamos, minimizar esta mortalidad y queremos aumentar la supervivencia del paciente, lógicamente necesitamos tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Le pasan cosas que matan al paciente con insuficiencia cardíaca como tú se te ocurre? Claro que le pasan. El paciente con insuficiencia cardíaca puede tener un edema pulmonar grave, llegar con una insuficiencia respiratoria y cardíaca grave y no superarlo. El paciente con insuficiencia cardíaca puede tener una cosa que se llama shock cardiogénico, es decir, puede tener un estado tan grave de shock que fallezca por esto. El enfermo con insuficiencia cardíaca puede tener arritmias de estas que sabéis que producen muerte súbita, arritmias ventriculares, arritmias graves, que efectivamente le provoquen muerte súbita. Y ahí también acabaría la cosa. El paciente con insuficiencia cardíaca, digamos que tiene muchas posibilidades de complicaciones finales que llevan en juego la vida del paciente. Y por tanto, la insuficiencia cardíaca debe ser tratada siempre, porque podemos aliviar los síntomas, reducir las hospitalizaciones, reducir los reingresos y aumentar la supervivencia del paciente. El tratamiento es fundamental y para eso tenemos medicina y también tenemos
otras alternativas, porque nosotros a veces tenemos la alternativa de tratar la enfermedad primaria, ¿sabes? Si es una enfermedad coronaria, tratar la enfermedad coronaria, si es una enfermedad valvular, operar al paciente de esa válvula, es decir, que tenemos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tenemos el tratamiento de la enfermedad que produce la insuficiencia cardíaca y además tenemos otras alternativas que en las que utilizamos unos marcapasos especiales, en donde utilizamos el desfibrilador, que es el aparato para evitar las arritmias ventriculares, es decir, incluso una serie de aparatos que podemos utilizar para minimizar los riesgos del paciente con insuficiencia cardíaca y evitar pues su muerte, como tú bien apuntas. De acuerdo. Y ya para acabar, también más o menos me la ha tocado un poco ahora, pero claro, entiendo que es complicado igual decirlo porque, como decíamos, no es una enfermedad como tal, sino es un conjunto de cosas que producen esta insuficiencia, pero normalmente o a grosso modo, o por decir las tres primeras opciones o cuatro, ¿cómo se trata esta enfermedad? O este conjunto de enfermedades o de síntomas? ¿Cuál es el abordaje? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y no sé si existe Pues, pues, métodos conservadores, luego métodos, pues bueno, quizá optar por la cirugía. No lo sé, entiendo que usted es el mira, experto. Me pregunto. básicamente lo que hay que hacer, o básicamente lo que yo hago, lo que yo recomiendo. Uno, la cardiopatía que produce la insuficiencia cardíaca debe ser tratada. Si tiene tratamiento, que puede ser desde hacer un cateterismo y revascularizar, o sea, poner estos muelles que se llaman stent, o intervenir en un paciente, si es una válvula, intervenirla, es decir, tratar la cardiopatía primaria. Esto es fundamental. En segundo lugar, el tratamiento propio de la insuficiencia cardíaca. Todos los cardiólogos, mis compañeros, saben que hay cuatro tipos de fármacos que utilizamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que son fundamentales para mejorar el pronóstico de los pacientes. Estos 4 fármacos deben de ir siempre en estos pacientes. Además de eso, hay otros fármacos que ayudan, como los fármacos que descongestionan esa retención de líquidos, fármacos que tratan las arritmias, el anticoagulante si el paciente tiene cierto tipo de arritmias, es decir, otros fármacos que ayudan a los 4 que se utilizan para la insuficiencia cardíaca. Además de esto, tenemos que tratar otras causas de descompensación, porque hay algunos pacientes con insuficiencia cardíaca que hay otras enfermedades que les descompensan. Por ejemplo, porque tengan mucha anemia y falta de hierro, pues le tratamos la anemia y la falta de hierro, o porque tengan problemas con el sodio, con el potasio, le tratamos las alteraciones iónicas. Es decir, que tenemos también tratamiento para la insuficiencia cardíaca, tratamiento adicional de cardiología y tratamiento de otras cosas que ocurren que si las mejoramos, el paciente va a mejorar. Y además de eso, tenemos algunas herramientas, como te digo, unos marcapasos que se ponen en la rama izquierda de la vejez, tenemos unos marcapasos especiales que se llaman de resincronización cardíaca, tenemos los desfibriladores que evitan las arritmias, es decir, todavía encima tenemos unos dispositivos de tratamiento. Entonces, al final, tenemos unas posibilidades estupendas, se abre un abanico muy amplio para que el paciente esté lo mejor posible y salir del atolladero de la insuficiencia cardíaca. Perfecto. Y ya por último, ahora sí que acabo. Yo si algo he aprendido desde que estoy aquí en Top Doctors es que el estilo de vida o el estilo de vida que cada uno lleva al final es fundamental a la hora de prevenir muchas enfermedades, da igual de que sea pues, a nivel mental, a nivel de óseo, a nivel muscular o a nivel de órganos. Es decir, al final el estilo de vida, llevar una vida sana creo que es fundamental en muchos aspectos. Entonces, en el caso de la insuficiencia, por ejemplo, no sé si un paciente que lleva una vida pues, sedentaria o una alimentación desequilibrada o que fuma o, bueno, que come mal en definitiva o que no hace ejercicio y demás, no sé si llevar este estilo de vida propicia o aumenta las posibilidades de padecer una insuficiencia y si después, en el momento en el que se trata esta insuficiencia, también al introducirse estos cambios en el estilo de vida, quizá pues cambiar la alimentación, el dejar de fumar, etcétera, etcétera. No sé si también es un factor importante o no tiene nada que ver en este caso. Pues tiene que ver todo. Y tu sospecha es totalmente verdad. Es sí. Es decir, por un lado, mira, los factores de riesgo cardiovascular, como son el fumar, la hipertensión, la diabetes, los pacientes que tienen niveles de colesterol elevados, la obesidad, el sedentarismo, bueno, pues todos estos factores intervienen en un gran número de enfermedades que conducen a insuficiencia cardíaca. Luego, si trato estos factores, sobre todo evitaré, entre otros, los pacientes con problemas coronarios, evitaré que todos estos pacientes lleguen a un punto que desarrollen insuficiencia cardíaca. Luego ya
ya el control de todos estos factores de estilo de vida, le podemos llamar así, de estilo de vida y de control de los factores de riesgo conocidos, sobre todo, ya te digo, hipertensión, diabetes, tabaco y colesterol. Bueno, pues esto evitará algunas enfermedades que conducen a insuficiencia cardíaca. Luego, deben de estar controladas perfectamente. Eso por un lado. Por otro lado, estos son factores de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Es decir, yo ya tengo la insuficiencia cardíaca, pero si estoy muy hipertenso, me puedo descompensar. Si tengo problemas de azúcar y estoy con crisis de hiperglucemia o de hipoglucemia, me puedo descompensar. Es decir, que si tengo grandes cantidades de alcohol, me puedo descompensar. Entonces, también, digamos que eso que te explicaba de que hay que tratar otras cosas alrededor de la insuficiencia cardíaca, pues hay que tratar todos estos factores de riesgo para que no nos descompensen al paciente. Pero es que además de esto, fíjate que hay una forma de insuficiencia cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es la insuficiencia cardíaca que ocurre sobre todo en ancianos, en personas muy mayores, con hipertensión arterial, con diabetes de larga evolución, donde el corazón todavía se contrae relativamente bien, pero tienen tantas comorbilidades y hay tantos cambios estructurales en el corazón y en la relajación del corazón que también tienen insuficiencia cardíaca. Pues bien, en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada todavía tienen, si acaso, más interés el que no estén hipertensos, el que no estén hiperglucémicos, el que no estén obesos, el que hagan ejercicio y, por tanto, esto es una estrategia fundamental para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, digamos, vengan de donde venga su enfermedad y sea como sea el tipo de insuficiencia cardíaca. Perfecto, pues doctor Pérez Paredes, muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo y pues por explicarnos un poquito más sobre la insuficiencia. Pues muchas gracias a vosotros y encantado de estar en Top Doctors. Deciros nada, a modo de resumen, eso, que si tenéis alguna duda sobre insuficiencia u otras patologías del corazón, cardiovasculares, pues bueno, podéis pedir cita con el doctor Matías Pérez Paredes desde su perfil en Top Doctors. Os vamos a dejar el link por aquí arriba y también en la descripción, así que nada, si tenéis alguna duda no dudéis en contactar con él. Doctor, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y quedamos en espera para pues, volver a hablar con usted en un futuro porque ha sido muy interesante. Muy bien, un placer como siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos y volvemos pronto con más contenido. Un saludo y hasta la próxima.